A pesar de que el acceder hacia placas de mayor gama normalmente nos llevaría ante opciones en formatos de tipo Extended ATX, sí que hay modelos que, aunque han permanecido sobre formatos ATX, se mantuvieron como topes de gama, destacándose al igual que su competencia como excelentes opciones. Y una prueba de ello serían las líneas Hero, que junto a Fórmula fueron dos de las pocas alternativas en quedarse en formatos ATX, pero aún con ello, de su mano trajeron las mejores características disponibles en el mercado. Y precisamente ante ese primer modelo es que una vez más veremos una alternativa para Z790 a través de la nueva Z790 Dark Hero, como la opción definitiva en formatos ATX y el modelo que estaremos analizando en esta ocasión, para descubrir así qué tan buena opción podría ser la misma a partir de cada una de las características presentadas y ante aquellas ventajas y desventajas que se tendrían dentro de esta para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, en ese caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z790 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando con ello el soporte a procesadores Intel dentro de la 14ª, 13ª y 12ª generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3, y ante lo cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, este sería un modelo en el que tan solo sea una versión para memorias de tipo DDR5 en un máximo de 128 GB y lo que a su vez nos daría un máximo por módulo de 32 GB. Cuanto a la frecuencia en cuestión, se limitaría la misma hacia los 5600 megatransfer, sin ningún tipo de modificaciones. Y este tipo de modificaciones, a su vez, lo debemos tener presente, ya que se contaría con el soporte en perfiles XMP, con los cuales podemos alcanzar frecuencias de hasta 8000 megatransfer. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 5M.2, a partir de los cuales tendremos soporte dentro de PCI Express 4.0 para la mayoría de estas conexiones, exceptuando el M.2 principal, que tendría soporte en PCI Express 5.0. Y tal cual como esto, su formato también tendría distinciones. A partir de lo mismo, el M.2 principal sería compatible con tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110, mientras que para el segundo y tercer M.2 se tendría compatibilidad sobre tarjetas de formato en el 2242 hasta el 2280. Y finalmente, el cuarto y quinto M.2 serían compatibles desde tarjetas de formato en el 2280. Cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían dos PCI Express con formato X16. Ambos tendrían soporte para PCI Express 5.0, pero tan solo la conexión principal dentro de estas podría correr ante esas 16 líneas disponibles, mientras que el uso de ese segundo PCI Express se haría en conjunto al PCI Express principal. De esta manera podría correr por 8, pero asimismo forzaría al PCI Express principal también a correr por 8. Adicional a eso tendríamos un PCI Express 4.0 X4. Cada una de esas características se verían acompañadas junto al códec de audio ALC 4082, además de tener en complemento el DAC IES 9218, además de tener de su mano la tarjeta de Intel BE200, que precisamente nos conduciría sobre aquellos pasos de Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 de esas nuevas generaciones. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión OPT para el CPU, una conexión para bombas de agua, 4 conexiones para ventiladores externos, un sistema para el control de refrigeraciones custom, un encabezado hacia USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, 2 USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USB 2.0, 3 conexiones de tipo ARGB de segunda generación, una conexión de tipo ERGB, una conexión para sensores de temperatura y adicional a ello veríamos distintas utilidades como Flashgate Button, Start Button, Retry Button y un Alternative PCI Mode Switch. Así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían 2 conexiones hacia USB de tipo C con Thunderbolt 4, 6 USB 3.2 de segunda generación, 5 de tipo A más 1 de tipo C, 4 USB 3.2 de primera generación,
un HDMI, una conexión hacia un RJ45 de 2,5 gigabits, una conexión para audio óptico, 5 conectores de tipo jack y adicional a ello diríamos utilidades como BIOS Flatback Button y Clear Sync Mode Button. Ya por último nos encontraríamos con un VRM que va a contar con un total de 21 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo ATX, con la cual obtendremos una de las mejores opciones dentro de estos formatos, adaptándose como cualquier tope de gama con un excelente VRM y añadidos específicos como Thunderbolt 4, además de los complementos en conjunto que permitirían relanzar esta opción desde el salto en la conectividad inalámbrica como Wi-Fi 7 y una redistribución de los M.2 dentro de la misma, pero que también nos pondría en un panorama desde el cual se establecerían pocos cambios frente a su primera versión, y al igual que aquella en su momento tendría modelos a rivalizar como Ace, desde lo que podrían ser mejores balances entre la calidad-precio para esos productos. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base, que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Al referirnos hacia un producto de estas gamas, evidentemente uno de los añadidos que más se podría distinguir es su VRM, con el cual y al igual que su primera versión se mantendría una excelente base. En esta sección tendremos un total de 21 fases de alimentación, entre lo que van a ser 20 para su V-Core más una para su SUC. Desde la gestión de cada una de esas fases tendríamos disponible el controlador central de Renesas RAA229131, el cual en realidad sí que podría llegar a manejar de forma directa esas 20 fases de alimentación, por lo menos para su V-Core. Sin embargo, se adoptaría un diseño Tamit. De esta manera una única señal podría ser gestionada por dos o más etapas en la misma potencia, y aquello permitiría que en realidad el controlador tan solo tenga que estar operando en un modo de 10+1 para dar gestión al total de fases que se describen. Ya de parte de sus MOSFET también encontraremos piezas de Renesas a través de las ISL 99390, precisamente contando con una capacidad hasta 90 A y Smart Power Stage. Lo mismo dejaría un manejo en teoría por parte de su V-Core de hasta 1800 A. Con todo esto, básicamente lo que tendremos es el mismo diseño de la primera Hero de Z790. No hay componentes dentro de su VRM que hayan cambiado o a los cuales se le diese mejora, lo cual pues evidentemente la siguen dejando en el mismo camino. Una placa que por ejemplo ante su competencia más directa con Taichi y Ace mantendría una vez más un peor diseño, y realmente el distanciamiento es importante, ya que en realidad es el mismo distanciamiento de esta placa frente a opciones como Stream de su propia compañía. Todo esto no quiere decir que el diseño como tal sea malo, estamos en un punto donde perfectamente podremos darle soporte a toda esa 14ª generación e inclusive realizar OC a gran escala, pero sí que aún desde ello pues nos encontramos ante un diseño que no corresponde ni a su gama ni a su costo, y sobre todo se ve reflejado ante la competencia que tendría. ¿Qué ventajas tendría esta placa base? Dentro de esta nueva oleada de productos, aquellos apartados que siento que más se deberían destacar serían precisamente las mejoras que nos traería un modelo como estos frente a su primera versión, ya que a su vez esos mismos cambios determinan las diferencias en costo que pueden llegar a tener estos productos. De esta manera, lo primero a decir es que no hay muchos cambios significativos. Sí que se puede llegar a ver que se nos plantean los avances correspondientes de esa generación ante el paso en Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, que vendrían de la mano de esa tarjeta BE200. Además, evidentemente, contar con el soporte de fábrica de la 14ª generación y los leves aumentos en frecuencia que se pueden resaltar dentro de DDR5. Pero más allá de esto y la propia estética que también dio una nueva orientación, lo único que podríamos mencionar es la redistribución en cuanto a los M.2 que tendremos a disposición, ya que a diferencia de su primera alternativa, ahora estos M.2 estarían por completo sobre la placa y no desde tarjetas externas como se presentó en el pasado. Sin embargo, y exceptuando esos añadidos, estos dos modelos son prácticamente la misma placa. Aún así, evidentemente seguiría siendo un modelo que, a pesar de conservar los apartados de su anterior versión, continuaría destacándose por varias características extra. Y es ahí donde sí que se puede resaltar el que mantenga una excelente conectividad para USB, no solo porque da excelentes versiones dentro de las conexiones para USB-A, sino que en acompañamiento para ese USB-C se haría un paso más allá de las versiones más recientes de los conectores, y de esta manera se contaría con otros avances, como los traídos hacia la carga rápida dentro de los 60 watts para ese encabezado interno de cara hacia el gabinete. Pero ni siquiera es lo que más podríamos destacar acá, ya que en realidad el salto hacia Thunderbolt 4 es lo que en realidad se resalta en esos productos y uno de los avances que llevarían a catalogarse como un producto tope de gama. De la mano nos encontraremos con los mejores codecs de audio para la misma, desde la LC4082, además de los complementos que tendría junto a esta, como ese DAC unificado.
De igual manera, a pesar de que su URM, como te dije, se podría quedar corto frente a su competencia, pues sí que es un diseño en el que difícilmente necesitarías de mejoras, aún teniendo en mente modificaciones sobre C. Asimismo, va a ser una placa con una gran cantidad de utilidades, entre los que se resaltaría ese Flash Keys Button para la asignación de utilidades dentro del mismo, Start Button o Retrieve Button, e inclusive una alternativa como el PCI Mode Switch, con el cual se podría variar de forma manual la configuración de los PCI Express. Y no solo se quedaría ahí, porque inclusive sistemas de identificación de errores como el Q-Code o el QLED estarían implícitos en la misma, además de añadidos como el Clear Mode Button o hasta el propio BIOS Flatback Button para esas actualizaciones sin CPU. Todo eso hacen de la misma una de las placas más completas en cuanto a utilidades, y de hecho es uno de los añadidos que más podríamos destacar frente a su competencia directa. Y desde acá realmente no tendremos muchos añadidos extra a mencionar, probablemente ese mes gratis en Adobe Creative Cloud y casi que poco más, por lo que en general sigue siendo tras esta nueva versión un modelo bastante completo y acorde como para representar la gama en la que se ubicaría la misma. ¿Qué desventajas tendría esta placa base? Aquí evidentemente con lo primero que vamos a partir es ante aquellos problemas por anchos de banda compartido entre conexiones que nos puede traer una placa como estas, ya que añadidos como la incorporación de un M.2 dentro de PCI Express 5.0 siempre traerían el mismo problema para esas placas. Bajo este sentido, ten en cuenta que todas esas líneas que salgan para un M.2 en PCI Express 5.0 vendrían directamente del PCI Express principal, por lo cual la utilización del M.2 principal desde PCI Express 5.0 forzarían al PCI Express principal a correr por 8, además de que la misma utilización de ese M.2 fuerzan al segundo PCI Express a ser deshabilitado, ya que entre todas esas conexiones se comparte ancho de banda. Y aunque puede sonar normal, es bastante común. En realidad no hay placa en el mercado, y menos desde Intel, que no tenga el mismo problema con más de una conexión en PCI Express 5.0. Fuera de esto, aquí sobre todo vienen críticas, y es que siento que la placa podría llegar a plantear muchas mejoras adicionales, porque es que realmente se dio lo mínimo para relanzar el producto, que era eso, Wi-Fi 7, la BIOS actualizada y mayores frecuencias para DDR5, pero todos esos son apartados que se pueden ver en cualquier placa que saliese en esta segunda oleada de productos, y la redistribución de los M.2 pues está bien, pero no es que amplíe las capacidades de la placa en sí, por lo cual las razones para optar y pagar de más por esta nueva opción son bastante limitadas, poniendo un panorama donde en principio su costo no le beneficia, teniendo aún en el mercado la primera Hero, que desde los pocos cambios relevantes se queda por debajo de la misma en casi $200, siendo más conveniente por lo menos para mí el optar por esta. Pero es que desde su competencia es prácticamente lo mismo, ya que Ace, siendo el modelo con el cual más tiene enfrentamientos, desde su primera versión destaca lo mismo, una diferencia en costo de casi $200, por quedarnos en Wi-Fi 6E. Y aún desde lo mismo se ven distintas mejoras, como un URM de mayor gama, tanto en cantidad de fases como componentes y hasta un Dual RJ45, dos aspectos que inclusive en su versión Max nuevamente se dan con el mismo costo de la Dark Hero. Y ahí sí que no se ven mejoras, porque también es un modelo que accede a esos beneficios en cuanto a la BIOS, Wi-Fi 7 y los avances en frecuencia desde los mismos costos. Así que claro, estamos en un punto en el cual frente a su competencia, por lo más que brilla es por su añadido estético, que evidentemente se resalta bastante, pero es que se vuelve el mismo factor de que inclusive ahí la primera Hero sigue con una base muy similar y destacándose por ese costo. Bajo todo esto a lo que quiero llegar es que no creo que fuese lo más coherente el no dar mejoras extra. Algo tan simple como el avance de su URM perfectamente se podía dar, y ni siquiera digo a la misma proporción que Ace, sino que hacer algo como lo que se hizo con la A-Gaming 2, donde tan solo se dio la mejora ante sus MOSFET y poco más. Pero eso ya sería suficiente como para que esa Ace no brillara tanto en su diseño frente a esta. O mínimamente ese Dual RJ45 podría ser una razón extra. O nuevamente apegándonos a los avances de la A-Gaming 2, traer todas las conexiones para USB-A desde mejores versiones. Así que por lo menos a mi parecer es difícil resaltar una alternativa como estas casi que ante cualquier escenario. En conclusión, normalmente el mantenerse desde placas en formatos ATX no es algo tan común, por lo menos dentro de productos como estos, que se pueden describir como topes de gama. Pero este es el valor agregado que podríamos ver de parte de opciones como Hero, y que nuevamente se describe con esta Z790 Dark Hero, modelo que se renovaría y adaptaría con pequeños añadidos como para relanzarse en este mercado. De esta manera es que tomaría cambios como Wi-Fi 7, mayor soporte en DDR5 y hasta BIOS de fábrica para la 14ª generación, como los avances que se verían para esta nueva alternativa. Pero eso realmente fue suficiente, inclusive aquellos redireccionamientos en cuanto a los M.2 directamente sobre la placa fueron añadidos que en verdad pudiesen justificar el costo frente a su primera versión.
En mi opinión, creo que para nada. Estamos hablando de que frente a la primera Hero sean $200 de diferencia entre productos en los que Wi-Fi 7 se prioriza como el cambio más importante, quedándonos sobre Wi-Fi 6E, que para nada sería una mala base, y teniendo presente que el resto de los añadidos se mantienen por completo. Así que en principio, por lo menos en una decisión entre estas dos alternativas, creo que no vale la pena pagar de más teniendo ese primer modelo que nos daría cada uno de los apartados realmente relevantes ante costos más acordes. Y saliéndonos directamente de esa compañía, la situación casi que empeora, porque ante la misma diferencia en costo estaría la primera Ace, que aunque nuevamente deja de lado esas mejoras básicas en Wi-Fi 7, sí que da mayor impacto desde un VRM de mayor gama y hasta un Dual RJ45 para su placa. Y es que sin querer disminuir los costos, siento que la Ace Más, una vez más, resulta un modelo más completo y apropiado, ya que se pone en el mismo escenario de obtener un mejor VRM, el Dual RJ45 y ahora sí que sin la pérdida de Wi-Fi 7 y demás complementos. Y ante todo esto, pues ¿qué nos queda y ante qué escenarios podría ser conveniente este modelo? Pues realmente casi que su estética es lo que más peso puede tener en la decisión y la propia confianza sobre la marca, que inclusive se anulan un poco teniendo en cuenta su primer modelo. Así que sin tener de su mano aquellas mejoras que tuvo que dar, como es VRM o un Dual RJ45, siento que si no se destaca por lo menos en costos frente a esa Ace Más, realmente la decisión de optar por la misma es muy complicada. Y con esto, ten en cuenta que no me refiero a que como tal la placa sea mala en apartados. Realmente eso para nada es así. Es difícil que ante los añadidos que establezca te pueda causar algún inconveniente, aun si la mejora de su VRM es extraño que requieras de un avance. Pero sí que a lo que quiero llegar con mucho de lo que menciono es que para nada me parece el modelo más conveniente por costo. A pesar de que esos añadidos como su VRM no requieren mejoras en muchos casos, pues sí que ofrecer esos complementos extra al mismo costo, como lo hacen otras compañías, es difícil de justificar ante una acción como estas, en la que perfectamente se podían dar dichas mejoras en el mismo precio. Por lo cual no es una mala opción, pero sí que hay mejores alternativas calidad-precio. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate.